tal, estimado? Gracias por solicitar mis servicios y bueno, vamos a analizar tu partida. Primero voy a ver tu partida completa y después es que te voy a dar unos consejos, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos entonces a hacer un análisis forense a tu juego, sobre todo a esta partida en especial donde tú eres las blancas. Bien, caballo C3 es la defensa siciliana, invitando a que sea una posición cerrada, pero las negras tratan de entrar o invitarte a ti a un juego abierto. Alfil B5, ok, está muy bien, me agrada. O sea, estás tratando de irte a líneas secundarias de la siciliana para evitar la preparación de tu rival. Perfecto, eso me parece bien. Yo siempre digo que hay que rechazar las invitaciones del rival. A4 está muy bien, es una jugada lógica, por cierto. Y caballo F6 desarrollando. F4 lógica también, va en el espíritu de la posición, por cierto, esta jugada junto con esta. A6, capturas, capturas. Ok, bien. Aquí las blancas han jugado D3. Está bien, pero siempre hay que notar que las negras ya tienen dos piezas desarrolladas, mientras que tú solamente has desarrollado una. Aunque D3 es correcto, tal vez hubiese sido interesante caballo F3 para mantener un balance de igualdad en desarrollo. Pero no pasa nada porque la posición todavía no está a punto de explotar, por lo que luego es que viene el desarrollo de las piezas. Por ejemplo aquí caballo F3 y listo, ya hay igualdad en desarrollo. Alfil E7. Hay que notar que el desarrollo de las negras es sólido, muy sólido la posición de las piezas negras junto con la estructura de peones en una posición muy sólida. Bueno, a veces cuesta encontrar los puntos débiles de la posición, pero más adelante van a aparecer. Ok, enroque corto, muy bien, lógico. Siempre hay que notar que cuando se realiza F4, el rey queda muy expuesto en esta diagonal, por lo que uno más adelante toma consideración en llevar el rey a la casilla H1 para evitar unos jaques desagradables en B6, y uno no sabe si después pueda venirse con una captura aquí. Uno no sabe, pero siempre es adecuado quitar al rey de una diagonal expuesta. Así. Ok, las negras hicieron lo mismo, enrocaron, y al tener los dos reyes en el mismo flanco, entonces es aquí donde las blancas se pueden plantear: ¿debo atacar de una vez? Y la respuesta es, mira, antes de atacar, lo mejor es primero tener desarrolladas todas las piezas. Es lo recomendable. Aquí tú hiciste alfil de 2 y aquí va la primera observación que te doy sobre tu juego en esta partida. Aunque la jugada alfil de 2 puede considerarse como de desarrollo, realmente es una jugada pasiva. El alfil en este tipo de posiciones no es común que se coloque en esta casilla, es más común que se coloque aquí. Ahora, realizar alfil E3 de inmediato sí es un error, porque las negras van a responder con caballo G4 y el alfil ya no tiene una casilla de retroceso en esta diagonal. Tendría que retroceder a D2, una casilla, como ya lo he dicho, muy pasiva. Entonces, dicho esto, de que si tú quieres desarrollar el alfil más a esta casilla, que es lo recomendable, entonces el orden de jugadas de primero mover el alfil no sería lo adecuado, porque nosotros queremos desarrollar el alfil en E3, y si las negras quieren venir a atacarlo, nosotros debemos disponer de una casilla de retroceso a G1. El alfil en G1 sí estaría muy bien, porque no solamente el alfil en G1 mira esta diagonal, sino que también vigila este punto H2, y con la jugada H3 el futuro caballo que se va a encontrar aquí se expulsa. Entonces, ¿qué trato de decirte con todo esto? Que si nosotros queremos desarrollar el alfil a una casilla más activa, la más natural, tenemos que primero darle una casilla de retroceso, la casilla G1. Eso significa que lo mejor sería entonces quitar el rey de una vez
esta diagonal que está expuesto. Y cumple dos objetivos. No solamente se asegura más el rey, sino que ahora el alfil sí tiene la posibilidad de ir a esta casilla. Así que voy a realizar aquí como variante la jugada rey h1 para mostrar que aquí sí se puede, sí, es muy lógica esta jugada porque, por ejemplo, si aquí las negras van con, qué sé yo, dama c7, que también es una jugada, eh, dama c7, que es una jugada natural, ahora sí alfil e3 es totalmente jugable, tiene todo el sentido del mundo. Y recuerda lo que te he dicho en estas posiciones, que esto es un juego de todo o nada. Es decir, que si tú lo deseas, es arriesgado, pero como en toda partida siempre hay un riesgo, si tú lo deseas, más adelante tú podrías colocar esta torre en G1, la otra torre en F1 y seguir con G4, G5. O sea, nota toda la concentración de piezas que hay en el flanco de rey, atacando directamente al rey enemigo. Son ideas en la siciliana, son ideas arriesgadas, pero como te digo, el espíritu de la siciliana es así y la naturaleza de la posición te lo está pidiendo. Pero no siempre uno realiza G4 porque realmente el riesgo es muy alto. Cuando hay una frase que dice que cuando un rival ataca en el flanco, en este caso tú atacando en el flanco de rey, dicen que la mejor manera de responder a un ataque en el flanco es reaccionando en el centro. Y las negras, aunque no sé si todavía sea conveniente que reaccionen en el centro, van a preparar esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, a veces las blancas no realizan este tipo de ideas por lo arriesgado que es, sino que hacen un plan más, vamos a decirlo, mecánico. Mecánico en el sentido de que se puede realizar en varias posiciones en donde la configuración de las piezas blancas permanece igual. Y esa configuración es colocar primero la dama en E2 y luego venir con torre a E1. O sea, las dos torres, una torre mirando en el centro, otra en la columna F. Y bueno, ya se puede pensar en ideas de F5. Ideas, puede venir la misma idea de G4 con un previo torre G1. Pero digamos que con dama E2 y con torre a D1, uno primero piensa en que ya tiene todas las piezas desarrolladas. Y al tener todas las piezas desarrolladas es difícil cuestionar qué planes van a hacer las blancas porque ya sus piezas están preparadas para cualquier acción. Entonces, ¿por qué te digo todo esto sobre la jugada alfil D2 que jugaste aquí? Porque el alfil D2 no va con el espíritu de la posición. El alfil se está colocando en una casilla pasiva. Y no, una mejor jugada hubiese sido rey H1 o si no, dama E2 de primero. Dama E2, luego realizar rey H1 seguido de alfil E3 y alfil G1. ¿Vale? Pero realizar aquí alfil D2 no, es dudoso. Es dudoso. Y vamos a ver la siguiente jugada de las negras. Torre C8. Okay. Aquí ya me estoy dando cuenta de algo interesante. Y voy a decir algo que se conoce como la conexión psicológica que hay entre tú y tu rival. Cuando las negras hacen torre C8, tú estás pensando que el rival va a realizar C4. Y por eso tú realizaste la jugada B3, porque querías evitar esta jugada. Pero te voy a decir la realidad. Las negras en esta posición no van a jugar C4. Te voy a decir por qué. Porque si las negras hacen C4, tú no vas a capturar. Porque le estarías dando libertad a las negras de que activen la torre en una buena fila. Si las negras avanzan el peón, tú avanzas a D4. De repente el peón en C4 no queda bien, es un poco vulnerable, mientras que tú tienes ya un buen control en el centro. Entonces,
¿qué está sucediendo aquí? Que cuando las negras hacen torre C8, tú reaccionas de manera reactiva. Realizas B3 como que evitando C4, pero realmente C4 las negras nunca lo van a jugar. Entonces me estoy dando cuenta que aquí estás teniendo un pensamiento que no va con la posición. La posición, como te dije por chat, requiere un pensamiento activo, un pensamiento de ataque, un pensamiento de buscar una iniciativa a gran escala, vamos a decirlo de esa forma. Y la jugada B3 es una jugada tímida. En siciliana, realizar jugadas tímidas suelen ser dudosos porque a la final siempre uno se va dejando debilidades y recuerda que nadie está exento de equivocarse. Entonces, tenemos que tener siempre en la siciliana un pensamiento activo en la posición. Y B3 no es una jugada activa. Entonces, otro consejo que te doy es, cada vez que tú analices una jugada, una variante, otra variante, pregúntate cuál de esas variantes es la más activa, la que tú consideres que te da un juego enérgico, la que tú consideres que tiene más opciones de atacar. Porque de esas variantes siempre debes elegir la que te dé más campo de posibilidades. En esta posición, la jugada B3 solamente evitas esto, pero de repente el juego se está realizando en el flanco de dama. Y como te dije por Telegram, no, el juego de las blancas tiene que ser enfocado en el flanco de rey y en el centro. Vamos a continuar con la partida porque como te digo, nadie está exento del error. B3 ya lo realizaste, pero la partida continúa. O sea, no es algo tan grave tampoco la jugada, pero sí te comento mi punto de vista. Las negras hicieron aquí torre E8, vale, está muy bien. Las negras realizan muchas jugadas muy lógicas de desarrollo, ¿no? Colocar las torres, una en una columna donde puede tener más actividad, otra torre en la columna central, está muy bien. Un plan típico de las negras es siempre realizar alfil F8, avanzar el peón y colocar el alfil en G7 al estilo de una siciliana dragón. Por eso te comento que las negras no hacen nada especial, sino que están acostumbradas a este tipo de posiciones y realizan estos planes típicos que prácticamente funcionan para muchas posiciones. En cambio, aquí las blancas sí hacen con la jugada B3, realmente ya está debilitándose sin ningún motivo, debilitando sin ningún motivo esta diagonal. Por supuesto, este alfil está muy feliz, ¿no? de ir a G7, que eventualmente más adelante ocurrió. Continuemos. Dama E2, está muy bien esta jugada, de hecho me agradaba más de primero Dama E2 antes que alfil D2, porque el alfil en C1, a pesar de que sigue en C1, realmente tiene buen campo de visión en esta diagonal. Ok, Dama E2. Dama C7 de las negras es una jugada lógica también, muy común en este tipo de posiciones de la estructura de las negras. Torre a C1. En mi opinión, esta fue otra jugada de imprecisión. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la idea de esta jugada? O sea, ¿qué beneficios obtienen las blancas al colocar la torre allí? Porque se nos enseña que las torres tienen que ir a una columna donde pueda ser que tenga actividad. Por lo menos esta torre en la columna F sí puede tener buena actividad, porque incluso no sabemos si puede existir este tipo de ideas. La torre tiene buenas opciones. Así como esta torre de las negras. Claro, en C6 no tiene mucho sentido, pero al menos está mirando, está protegiendo un peón que no sabemos si más adelante puede avanzar a C4, pero en sí, la actividad de esta torre, la actividad de esta torre sí tienen objetivos, porque esta torre, incluso estando en E8, aunque parezca que hay muchas piezas de por medio, está mirando en rayos X a la dama. No sabemos si más adelante las negras van a realizar D5 y no sabemos si las blancas van a capturar. Y de repente este peón puede venir a esta casilla y mira ya la torre como está mirando mucho más peligrosamente a la dama. O sea,
Siempre uno coloca las piezas de tal manera de que a largo plazo puedan ejercer una actividad posible. Y en cambio, esta torre en C1 yo no la veo que más adelante tenga esa futura actividad, porque para que esta torre tenga actividad en esta columna significa que este peón va a tener que avanzar, significa que le vas a disponer a las negras de que capturen en uno de estos dos puntos, y cuando tú captures, ahora sí esta torre tiene actividad. Pero eso es una ilusión. Es una ilusión que pase todo esto para que esta torre tenga actividad. Por ese motivo, la jugada torre C1 no me parece la adecuada. Una mejor jugada en vez de torre a C1 hubiese sido torre E1. ¿Por qué? Porque tal vez aquí, tal vez si nosotros pensemos en la opción de avanzar este peón. Y como te digo, nos estamos enfocando en una parte del centro y al mismo tiempo nos estamos centrando en el flanco de rey. Estamos viendo que una jugada como torre a E1 también puede existir este tipo de ideas. No lo sabemos, pero la torre al menos tiene o puede tener esas opciones, mientras que en C1 no. Así que bueno, ahí van unas imprecisiones, pero tranquilo, esto es ajedrez, nadie está exento del error. Las negras se equivocaron más adelante y te voy a decir cuándo. Ok, aquí las negras hicieron torre B8, ¿ves? Y aquí podríamos decir que también es otra imprecisión, una imprecisión de las negras, porque si van a desarrollar, o sea, si van a colocar primero su torre a C8 para después colocarlo en B8, ya están cometiendo un error, porque era mejor, voy a retroceder mucho antes, cuando tú hiciste alfil de 2, una mejor jugada para las negras aquí es realizar directo torre B8, no torre C8. Perdón, aquí me equivoqué. Quitar este movimiento que va. Y aquí torre B8 y ya, porque torre B8 tiene más sentido porque más adelante puede venir la jugada B5. Cambio, torre C8 era una jugada lógica de desarrollo también, porque se está colocando en una columna que puede abrirse. Pero si vas a colocar la torre en C8 para después regresarla a B8, es porque había algo en la posición como que no cuadró bien. ¿Sí? Entonces aquí va la primera imprecisión de las negras. No es tan grave tampoco, porque a veces cuando uno se equivoca, uno reconoce de que se equivoca. Vamos a rectificar y las negras han rectificado. Ok, y aquí tú realizas torre A1. Yo puedo pensar que tal vez hayas pensado que la torre aquí no tiene mucha actividad y quisiste rectificar llevándolo a esta casilla. Yo puedo decir, vale, está bien. Siento que te estás anticipando la jugada de las negras B5 porque tras la captura tú dominarías la columna A. Y eso puede ser que esté bien porque vas a controlar una columna. Eh, También se podría pensar, en vez de llevar la torre en A1, llevarlo directamente a la casilla E1. O sea, siempre teniendo un ojo en el centro y en el flanco de rey. Pero no está mal, o sea, al menos la torre aquí o aquí es mucho mejor que la torre en donde ha estado en C1. Así que, al menos desde ese punto de vista, prefiero ver la torre en estas casillas de colores verde. Ok, vamos un momento a avanzar. Torre B8, aquí tú jugaste torre A1, vale. Las negras responden lógicamente con B5. Como te dije por Telegram, las negras van a tratar de buscar contrajuego en el flanco de dama, de abrir líneas lo más que se pueda. Aquí tú hiciste algo que yo lo llamo relajar la tensión. Fíjate que cuando las negras hacen B5, se genera una tensión en esta casilla, en la casilla B5, porque las negras quieren que tú captures, pero las blancas deberían esperar que sean las negras quienes capturen. Porque si las negras capturan este peón, entonces tú puedes capturar de torre
Y fíjate qué hermosa debilidad ha quedado en la posición negra. Un peón solo, aislado, que puede ser acechado con la otra torre. Incluso mirando en rayos X también con la dama. Pero ya de por sí, con estas dos torres, mirando este peón débil, hace que el contrajuego en el flanco de dama de las negras no sea tan activo, ¿no? Pero claro, estamos también relajándonos un poco de la tensión que hay en el centro. Pues todo eso va a depender de la posición. El caso es que tú capturaste, ¿no? Yo prefiero mejor en este tipo de situación mantener la tensión. Es decir, que sea el rival quien capture y no tú. Porque cuando el rival te captura, mejoras tu posición. Pero tú al capturar en tú al capturar M5, que eso fue lo que ocurrió, de repente las negras ahora saben qué hacer con sus torres. Las negras saben que ahora hay una columna abierta y van a pelear por esa columna. Y el juego, sin que lo estemos notando, ya se está llevando al flanco de dama, que no es lo que queremos. Nosotros queremos, repito, enfocar nuestra atención en el flanco de rey y también un ojito en el centro. Ok. Vale, entonces no pasa nada. Insisto, nadie está exento de equivocarse. Se capturó peones. Aquí las blancas hicieron torre F, B1. Ok, nuevamente esta es otra imprecisión. Y de todas las imprecisiones que he visto, esta sí realmente me parece un poco serio. ¿Por qué? Porque con todo lo que te he dicho, ya te estás enfocando en el flanco de dama. O sea, realmente aquí tú estás teniendo un pensamiento defensivo, un pensamiento pasivo de lo que están planeando las negras. O sea, tú te estás anticipando en que las negras van a hacer C4, tú vas a capturar, capturar y ya estas torres como que se van a ver. Pero no es, no hay que tener ese pensamiento reactivo. Tenemos que buscar contrajuego. En torre FB1 no es la jugada, la torre está bien bonita ubicada en esta columna F. Bien bonita. ¿Qué planes, insisto yo aquí, que hay que hacer de inmediato para tener armonía en la posición? Pues yo pienso que esta diagonal está todavía muy abierta. Siento que el rey tiene que estar en H1. También siento que el alfil no está bien ubicado aquí. El alfil tiene que estar en E3. Así que estas dos jugadas deberían de ser necesarias en la posición de las blancas. Bien, continuemos. Torre FB1, vale, una imprecisión. Las negras hacen B4. Esta jugada de las negras también es un poco dudosa. Esta es una imprecisión, en mi opinión, de las negras. Porque de repente, al avanzar este peón, ha cedido el dominio de esta casilla para las blancas. O sea que este caballo puede venir a D1, que eso fue lo que ocurrió, con la idea de llevarlo a esta casilla o por esta vía. ¿Sí? Aquí las negras realizaron la jugada lógica torre A8, quieren pelear la columna y tu caballo E3. Ambas jugadas son muy buenas porque mejoras la posición de tu caballo y al mismo tiempo quieres tratar de ubicarlo en este punto. Al menos esa sería una de las ideas. Otra de las ideas de realizar G4, ¿no? El caballo protege G4, pero lamentablemente las torres no están preparadas para el ataque. Estas torres serían felices estando en la columna FG, pero lamentablemente no es así. Ok, aquí las negras, alfil F8. Las negras, como te digo, no hacen nada especial, simplemente buscan una mejor posición para sus piezas y el alfil lo van a llevar a esta diagonal que es bonita. Es un excelente plan estratégico de las negras. Aquí tú realizaste dama F1. Insisto, una jugada pasiva porque quieres pelear la columna A, pero te estás enfocando en la columna A y no hay que enfocarse en el flanco de dama. Hay que tratar de ya, ¿cómo decirlo? De buscar cierto contrajuego. O sea, que no siempre las negras tengan la libertad de hacer todo lo que quieran. Y lo que pasa es que ya para mí me cuesta dar un plan con esta torre aquí, porque realmente esta torre aquí no está haciendo mucho, solamente está defendiendo esta torre.
no está haciendo mucho esta torre. Así que yo pienso que realizaste dama F1 porque te diste cuenta que esta torre no está haciendo mucho y vas a cambiar porque eso lo vi en tu partida, y luego al cambiar esta torre que no está haciendo nada la vas a llevar aquí. Eso tiene sentido. Me parece bien entonces, ahora que lo pienso mejor, la jugada dama F1, ¿no? Puede ser pasivo porque todas tus piezas de la dama, o sea, las piezas mayores, la dama y las torres están en la primera fila. Pero bueno, estás teniendo aquí un pensamiento lógico de que ya sabes que tu posición está ahí un poco... O sea, lo que has perdido, siento, aquí es la iniciativa. Y bueno, estás tratando de cambiar piezas para neutralizar las fuerzas enemigas. Dama F1. G6 hacen las negras, por supuesto, van a venir con esta jugada. Y no sabemos si quieren venir con esta. No lo sabemos, ¿sí? Pero hay que tener cuidadito. Siempre nosotros tenemos que notar cuáles son las piezas indefensas que tenemos en nuestra posición. Este peoncito está indefenso. Y lo digo porque no sabemos si también más adelante existe esta jugada. Y fíjate que la dama también mira este punto. Pero claro, también nosotros tenemos nuestro contrajuego. Ok. Tú realizas alfil C1, me parece bien porque quieres llevar el alfil a B2 neutralizando el alfil en G7. Me parece muy bien. G7, alfil B2. Bonita maniobra, me ha gustado. Y al mismo tiempo el alfil en B2 defiende la torre en A1. Todo esto está muy bien. H6. En mi opinión, esta es una jugada pasiva de las negras. Porque con H6 están evitando un caballo G5. La pregunta es, ¿el caballo G5 por ahora para las blancas era posible? Puede ser, no se descarta, porque fíjate lo que te he dicho. Si las blancas quieren buscar un ataque en el flanco de rey, qué mejor manera de realizarlo colocando un caballo aquí. Ya la dama mira el peón y eso significa que el peón puede avanzar a F5. Y de repente un caballo aquí atacando, un caballo aquí preparado para el ataque, la dama en F1, el peón en F5 ya mirando debilidades, el alfil en B2 también mirando desde lejos. Eso es lo que hay que buscar en tu juego. Hay que buscar jugadas que sean de actividad. Entonces, tal vez las negras pensaron que esta jugada caballo G5 se veía peligrosa porque estás amenazando luego F5 y por eso realizaron H6. Pero las negras, sin darse cuenta, con H6 te estás debilitando un poco la estructura de peones. Así que, si yo hubiera sido las blancas en esta posición, no sabría si realizar G4 de una vez. Pero es que G4 aquí tiene la intención de venir con G5. Capturar. Capturar de peón para que la dama tenga actividad. El alfil tiene actividad. La dama tiene actividad. Este caballo que está en E3 puede venir a G4 y puede venir un futuro caballo H6 o caballo F6. O sea, realmente brilla la posición para las blancas con este tipo de ideas. ¿Sí? O sea, qué bonito sería, ¿no? Realizar esta jugada, pero con las torres aquí. Wow, sería fantástico, ¿no? Entonces, ya estamos, yo siento que con todo esto que te he dicho, ya más o menos tienes la idea de que el rey no debería estar expuesto en la diagonal de casillas negras, las torres de colocarlas en la columna F o en la columna G, el alfil que ya sabes que podría estar mejor aquí en E3 y si te atacan el alfil llevarlo a G1. O sea, hay muchas cosas aquí realmente en esta posición. Pero bueno, sigamos con la partida. Aquí tú realizaste G3. Insisto, pensamiento pasivo, ¿no? Un pensamiento un poco, sí, reactivo, porque viste que este peón estaba indefenso y decidiste defenderlo. No, realmente le está cediendo la iniciativa a las negras por todas. Y a veces en la siciliana no permite ese tipo de privilegios, de dar esos privilegios. Las negras reaccionan en el centro con D5 y en mi opinión esto sí es un error. Es un error porque
correctamente cierras el centro. Y al tener el centro cerrado, ahora sí, al tener el centro cerrado, hace que el juego de las blancas tenga más, o sea, tenga más el tiempo y el espacio de resolver los problemas que hay en la posición, porque al ser el juego cerrado permite más maniobras. Al estar el centro cerrado, puedes mejorar la posición de esta torre que en B1 ha estado mucho tiempo en B1 y no, que mejor que tenerla aquí o aquí o aquí, pero en B1 no. Ok, el caballo se movió a E4, ese caballo hay que tener cuidado, ese caballo no tiene casillas. No tiene casillas ese caballo. Tú realizaste aquí la jugada caballo G2, me imagino que protegiendo este peón porque tu idea es realizar G4 y capturarlo de una vez. Vale, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que hay que pensar también... eh, bueno, o sea, es una buena idea. Vas a querer ganar material. O sea, te estoy tratando de detectar si las negras tienen un contrajuego a cambio del sacrificio de una pieza, porque a veces en la siciliana se sacrifican piezas por obtener un mejor centro y tal vez exista buena compensación, pero parece que no hay compensación para las negras. Así que aquí las negras, preocupadas de que este caballo no tenga casillas de retroceso, porque la amenaza es muy seria, decidieron realizar alfil F8. Ok. Y aquí tú realizaste rey H1. Vale, fíjate que a la final hiciste la jugada rey H1. No lo hiciste mucho antes, sino después. Ahora, ¿por qué jugaste rey H1 aquí? ¿Cuál es la idea de rey H1? Mira, por todo lo que te he dicho, tal vez la jugada rey H1 sea porque, bueno, quieres colocar una de las torres aquí, quieres realizar G4 y F5, que sería hermoso porque estás colocando la torre en rayos X al rey, estás realizando F5 para tratar de abrir líneas de una vez por todas, así sea con sacrificio. No importa porque el espíritu de la siciliana es así y todos estamos exentos de equivocarnos y tal vez ese error te favorezca. Ok, también hay que decir que en vez de RH1, no sabemos si G4 directa sea posible, porque claro, viene esta jugada y todavía las blancas no están preparadas para esta jugada. Lo mejor es preparar estos avances de peones con las torres bien ubicadas aquí. Ya la dama en F1 actúa como una torre, pero colocar una torre en G1, uf, genial, ¿no? Ok. Rey H1 en cierta forma me agrada porque por lo que te he dicho anteriormente. Ok, las negras hicieron torre S8. Ok, aquí realmente, aquí sí tenemos que preocuparnos muchísimo por la jugada C4. Yo te he dicho muchas veces, no te centres mucho en el flanco de dama, nuestra atención es en el flanco de rey. Pero si las negras hacen C4 y capturan, de repente hay una invasión. Y esa invasión puede ser muy incómoda. Y realmente sí hay que prestar mucha atención a esta jugada C4. Pero al menos ya has prestado atención, te has anticipado a algo. Y es que con C4 se abre esta diagonal y ya tu rey no está allí. Así que al menos te has anticipado un poco. Entonces parece que el plan, bueno, parece no, el plan de las negras es realizar C4 y nadie lo va a impedir. Esa es la jugada que van a hacer las negras. Así que tú aquí hiciste caballo E3. Me parece muy bien porque te anticipas al avance, ya que tú capturarías con el D o el B, probablemente con el B para justificar la actividad de esta torre. Y, y claro, el caballo más adelante iría a esta casilla. Entonces has mejorado tu caballo que estaba en G2 a una mejor casilla. El caballo en E3 tiene un ojo en el centro, tiene un ojo vigilando en C4 y tiene un ojo vigilando más adelante el avance en F5. O sea, realmente el caballo en E3 es una jugada multipropósito. En mi opinión, caballo E3 es una buena jugada. Una buena jugada. Ok, las negras hacen caballo B6. También lo considero una buena jugada porque tiene la misma idea de realizar C4. C4. Entonces aquí ya es ajedrez como tal. Batallas de las ideas de quién viene primero al ataque.
Y realmente está un poco delicada la situación. Delicada la situación porque hay que ver cómo las blancas obtienen contrajuego. Como te digo, las blancas atacan en el flanco de dama, las negras atacan, perdón, las negras atacan en el flanco de dama y las blancas atacan en el flanco de rey. Así que si las negras ya están con una jugada de querer destruir el flanco de dama, tú tienes que también tener esa energía, esa sinergia para decir, bueno, yo tengo que también buscar romper en el flanco de rey. Y yo le digo a mis estudiantes de esta forma, si tu rival te está queriendo dar un golpe, tú también busca la manera de dar un golpe de la misma magnitud. O sea, esta jugada realmente es un golpe fuerte, entonces en mi opinión yo siento que tú ya tienes que reaccionar también en el flanco de rey con lo que puedas. De lo contrario el juego sería dominante para las negras por mucho tiempo y yo pienso que aquí la jugada caballo H4 sería lo mejor. ¿Por qué? Porque si las negras hacen C4, vamos a verlo en variantes. Si las negras hacen C4, tú tienes el contrajuego G4. Atacas el caballo. Si el caballo retrocede, busca abrir la posición como sea. Trata de desequilibrar la posición. Tal vez F5 por ahora se ve feita esta jugada, por cierto. Pero al menos trata de hacer algo que desoriente a tu rival. Que no sea siempre las negras teniendo su juego cómodo. Trata de incomodarlo como sea y si hay que sacrificar, bueno, habrá que hacerlo, con miedo, con lo que sea, pero hay que buscar la manera de que el rival no se sienta a gusto, ¿no? Aquí lo que me preocupa es que las negras pueden realizar G3 y de repente este alfil quede pasivo, quede triste. Estaba pensando que antes de realizar F5, que parece ser un bonito golpe, primero quitar el alfil para evitar este tipo de ideas y ahora sí buscar F5. Y fíjate, se activa la dama, el alfil ya está activo, el caballo está activo, este caballo puede estar activo, se va a abrir la columna F. O sea, realmente puede existir buen juego para las blancas y no es nada más las negras siempre atacando. Por eso siempre es bueno tener un pensamiento activo. Ok, voy a retroceder porque las negras hicieron caballo P6 y tú hiciste caballo D2. ¿Sí? Caballo D2 como evitando de nuevo el avance C4. Entonces fíjate la diferencia que hay entre un pensamiento, este pensamiento que estás teniendo, reactivo, pensamiento defensivo porque estás evitando la idea de las negras, contra un pensamiento activo, buscando contrajuego. Cada vez que analices una posición te vas a encontrar con variantes. Una variante va a ser muy activa y otra variante va a ser pasiva. Elige siempre la activa, o al menos la que tú consideres que sea activa, porque esa te va a dar más posibilidades. La pasiva hará que las negras se enfoquen más en el flanco de dama. Y no, tiene que haber batalla en varios sitios del tablero para que, digamos, la batalla ajedrecística, a pesar de que existan errores por ambos bandos, sea igual, pues tenga un equilibrio. Bien, vamos por la jugada 27, caballo D2, una jugada reactiva. Las negras aquí realizaron dama C6, me parece bien porque quieren buscar un ataque en rayos X al rey. Por eso tú evitaste el ataque colocando la dama en F3. Me agrada porque has mejorado la posición de la dama. Aquí las negras hicieron caballo E7, probablemente con la idea de venir aquí. Y tú hiciste caballo G4, porque estás viendo esta debilidad y estás viendo que el caballo puede entrar a F6. ¿Ok? Pero has notado que cuando mueves el caballo, aunque realmente este punto está defendido, este caballo antes controlaba esta casilla. Así que, claro, está atacando este peón. Pero si las negras tienen éxito en defender el peón, tienes ahora que retroceder al caballo porque recuerda que esta es una amenaza latente que tienen las negras. Y si has quitado el caballo, entonces la amenaza de las negras C4 se renueva. Ok, con caballo G4, las negras hicieron caballo E8. Defienden el peón, defienden la entrada aquí. Y ahora las negras se amenazan esta jugada. Así que vamos a retroceder porque caballo G4 que acabas de hacer no creo que haya sido la jugada. Yo probablemente
Lo que pasa es que ya a partir de aquí ya es complicado dar sugerencias porque tu posición, tu disposición de piezas no permite, no permite algo más. En cambio, la disposición de las piezas negras sí permiten ideas, porque la dama está bien ubicada, la torre está bien ubicada, la torre está bien ubicada, el caballo está bien ubicado, el alfil en F8, a pesar de que está en F8, tiene buenas ideas también. Este caballo en G7 no lo veo bien ubicado, pero si yo hago la comparación entre las piezas blancas y las piezas negras, son las piezas negras las que están mejor ubicadas que las blancas. Realmente aquí me es difícil dar una recomendación para las blancas porque ya la posición la veo un poco delicada. Por ejemplo, realizar G4 para evitar, qué sé yo, caballo F5, ya realizar G4 no tiene mucho sentido porque las torres no están aquí. Y como te digo, esta dama está mirando en rayos X al rey, así que esta dama no va a tener mucha libertad de movimiento. Y todo esto ocurrió por no haber colocado las piezas en donde se deben en el momento que debió realizarse. Sí, pero bueno, esto es común, ya esto es ajedrez estratégico. Continuemos con la partida. Caballo G4, caballo E8. Ok, como viste que las negras están amenazando C4, retrocediste el caballo, ¿vale? Es lo mejor. Pero fíjate que voluntariamente has permitido entonces que este caballo tenga otro movimiento. No sé si aquí, sí, en efecto, caballo C7. O sea, las negras han ganado tiempo en mover el caballo que estaba aquí de una sola vez aquí, mientras que las blancas no han hecho nada, solamente han movido este caballo de aquí para acá, de acá para allá. ¿Ves? O sea, son las negras las que tienen muchas maniobras en esta posición. Tú volviste a colocar el caballo en G4, ¿no? Como queriendo buscar caballo F6. Está mal, por cierto. Tener un caballo aquí se ve amenazante, ¿no? Siempre hay que buscar ideas amenazantes. Pero las negras dicen caballo D7. No quieren el caballo aquí. Pero de repente, este caballo, al moverse, ya no tiene la fuerza que necesitaba para avanzar el peón. O sea que viste cómo de la nada, las negras se han equivocado en no ser consciente en ese plan que tenían desde un principio, que es el mejor plan, avanzar en C4 porque se activaban todas sus piezas. Tú hiciste rey G2. Te voy a dar otro consejo. Cuando tú estés en una posición, siempre pregúntate, de todas tus piezas, ¿cuál de todas tus piezas está peor ubicada? Fíjate, en esta posición, ¿cuál pieza consideras que está mal ubicada? De seguro vas a responder la torre. Cuando eso ocurra y no tengas plan, busca entonces colocar las piezas en mejores casillas. Yo preferiría colocar esta torre aquí. ¿Por qué? Bueno, porque defiende la dama. No sabe, está mirando en rayos X el peón en F7. Podemos pensar en ideas de F4, sacrificando. Tal vez no se abra, pero fíjate que no sabemos si más adelante podemos buscar sacrificar para buscar actividad en la columna F. Pregúntate siempre de todas tus piezas cuál está mal ubicada y mejórala. ¿Sí? Rey G2 parece una jugada lógica normal, pero es mejor que resuelvas los problemas de tus piezas más ubicadas, porque una pieza mal ubicada y la posición queda dudosa. Bien, rey G2, caballo B5. La idea de caballo B5 me imagino que es colocar el caballo en D4 y luego de alfil por y peón por, ya este peón queda expuesto, desnudo, débil. Las negras tendrían ventaja. Aquí hiciste rey G1. ¿Ves? Aquí ya me estoy dando cuenta que no tienes planes. No tienes planes. Cuando esto ocurra, cuando no tengas planes, puedes hacer dos cosas. Y prácticamente aquí sí es tener un pensamiento un poco reactivo. Cuando no tienes planes, puedes pensar, bueno, ¿qué está planeando mi rival? Vamos a evitar qué está planeando el rival. Ese sería un plan. El otro plan sería, que considero que es mejor, mejorar tus piezas. Esta pieza está mal ubicada.
vamos a mejorarla. Pero en este orden creo que es mejor evitar primero el plan del rival y después mejorar tus piezas. Que tal vez esta jugada que las blancas quisieran hacer para mejorar la posesión de su torre no sea posible por el contrajuego. Así que es mejor pensar primero en el contrajuego del rival si no tienes plan y luego ver cómo mejoras la situación de tus piezas para que sean más activas, sean más productivas. Ok, caballo C3 de las negras. Fíjate que ese caballo se ve un monstruo, ¿no? Uy, 8 casillas que está mirando, pero realmente ese caballo allí donde está no es tan, no es tan fuerte. No está, parece muy fuerte, pero no lo es. Aquí la mejor jugada no es capturar el caballo, es colocar la torre aquí. Tú capturaste el caballo, pero colocar la torre aquí me parece mejor porque este caballo realmente no tiene muchos sitios a donde saltar. Aquí no puede por el peón, aquí no puede porque está la dama, menos aquí. O sea, realmente es un caballo fuerte, como diría el gran maestro Yasser Seirawan. Es un caballo que lo que hace es tomarse una selfie. Míreme, estoy en una buena casilla, pero no está haciendo mucha actividad. No es. Más bien ayudó a las blancas a mejorar la torre. Y fíjate qué bonitas ideas están planeando ahora las blancas en esta posición. Así que esta jugada de las negras caballo C3 fue un error. Parece buena, pero es una ilusión. Y bueno, esa ilusión lamentablemente te hechizó. Pensaste que el caballo era muy fuerte y decidiste cambiarlo. Pero no era necesario cambiarlo. Ok, peón por. Ahora tu caballo. Única jugada. El caballo no le queda más opción que venir más adelante a esta casilla. Aquí las negras hicieron torre A6. ¿Vale? Con la idea de pelear con la columna. Hiciste dama D1. En mi opinión, pensamiento reactivo, anticipándose a esta jugada. Vamos a ver si existe otro plan aquí. Fíjate, si yo veo esta posición y nuevamente me pregunto, de todas mis piezas, ¿cuál es la que está mal ubicada que jugaría? Yo pienso que este caballo está pasivo. Pienso que este caballo debería de jugarse aquí de una vez. Si las negras hacen torre A8, o sea, esta torre a 8, ahora sí la dama puede venir a F1 o a D1. Pero, o sea, siempre hay que buscar jugadas activas. Porque aquí, bueno, incluso no sabemos si el sacrificio pueda funcionar. Realmente no lo sé. Pero siempre es bueno considerarlo porque eso desequilibra mucho la posición y tal vez el rival se asuste. Ok, dama D1, jugada pasiva. Las negras doblaron torres. Aquí dama E1, jugada pasiva nuevamente, porque realmente las blancas no tienen planes. O sea, estás atacando este peón, pero aquí las negras dicen no, D4. Claro que al avanzar este peón te ha cedido esta casilla, ¿no? Qué bonita maniobra para el caballo para que centralice. Pero me gustaría más que fuera este caballo que no tiene mucha actividad, colocarlo aquí. Pero para que este caballo llegue aquí, tiene un largo camino que recorrer, ¿no? Tiene un largo camino que recorrer. Y realmente no veo un camino claro para que este caballo vaya aquí. Tal vez este caballo sí pueda venir aquí. Y este otro caballo tal vez llevarlo aquí. Y ahí tienes tus dos caballos centralizados más activos. Ok, pero aquí hiciste, cambiaste torres, ok. Dama por, le cediste el control de la columna a las negras de manera voluntaria. En mi opinión, creo que eso no debió haber ocurrido. Pero te entiendo, o sea, te entiendo que cuando uno está bajo presión, que cuando uno no encuentra planes, uno trata de buscar cambiar piezas, porque mientras menos piezas hay, la presión disminuye un poco. Pero en este caso no era necesario hacer eso. Era mejor buscar mejorar la posición de tus caballos, sobre todo de F1. Ok. Bueno, realmente esta partida estoy hablando muchísimo. No pensé que me iba a extender tanto en el análisis de una partida, pero bueno, pues estoy comentando mi punto de vista y lo que pudo haber ocurrido en un medio juego. Aquí ya estamos entrando en una posición particular de estudio de posiciones en el medio juego.
Que vamos a avanzar porque cambiaste caballo F2. Ok, quieres llevar el caballo a E4. Dama 2. Atacando el peón. Aquí hiciste dama C1. Yo hubiese preferido defender el peón con la torre. Aquí. Es verdad que la dama entra a B2 y probablemente esta torre entra aquí, pero jamás van a capturar aquí porque esta dama no está haciendo mucho allí. Así que hubiese preferido aquí mejor torre. Bueno, hiciste dama C1, caballo B6. La idea de caballo B6 es tan sencilla como venir aquí y volver a atacar este peón. Realmente la iniciativa de las negras se ve muy fuerte, o incluso este caballo no lo sabemos si más adelante quiere ir a esta casilla. Ok, tú hiciste caballo 4. Ok, caballo 4. Siempre hay que buscar contrajuegos. A veces en la defensa siciliana uno piensa que está muy pasivo, pero de repente los caballos, si logran estar muy cerca de este rey junto con la dama, pueden crear peligro. Vamos a ver. Caballo D5. Caballo F6 jaque. Como estás evitando el caballo B4 cambiando el peón. Vale, puede ser. Caballo por. Peón por. Pero ahora este peón es débil, ¿no? Nadie defiende este peón. A no ser que busques una manera de defenderlo. Alfil D6. H3 me agrada porque puedes venir con esta idea, pero fíjate algo, estimado. La jugada alfil D6 de las negras es un gravísimo error en mi opinión. Es un gravísimo error en mi opinión porque creo que la jugada F5 es posible. Que la dama está mirando la grabación. Espero que esté grabando muy bien. Voy a detener la grabación porque creo que aquí hay un error en la codificación. Pero te decía que aquí, no, ya no, te decía que aquí la jugada F5 se ve peligroso para las negras porque estás habilitando a la dama a que vaya a la casilla H6. Claro, el alfil va a tener que retroceder a F8 para evitar el mate y la dama nuevamente regresa a C1 para defender la torre a tiempo. Y fíjate cómo ha cambiado la posición porque este peón parece ser muy fuerte. Este caballo, bueno, va a tratar de buscar también llegar rápido. O sea, siempre está esta idea latente de contrajuego. Aquí las blancas hicieron H3. Me agrada también. Rey H7 evitando esta peligrosa idea, pero igual tú puedes buscar esta maniobra. El caballo ataca este punto y luego avanzar el peón. Así que tú hiciste caballo H2, me parece bien. Alfil C7. Alfil C7 no me parece correcta, porque aquí caballo G4 se ve brutal. Tú hiciste caballo F3, pero mira que caballo G4, estimado. Caballo G4 se ve brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Por qué? Bueno, primero el caballo, además, aparte de que quiere centralizarse, aquí la idea brutal de las blancas es realizar F5 para continuar con dama por H6 jaque y mate a la siguiente. Y todo esto ocurre gracias a que nuestras piezas están en posiciones activas. Activas. Sí, es que una jugada, por ejemplo, como, o sea, HH5 para evitar que el caballo regrese, bueno, yo creo que de igual forma el caballo se centraliza. Muy fuerte el caballo ahora. Y pues, no sé, o sea, si aquí se captura el caballo, esta posición, en mi opinión, está muy igualada. Está muy igualada porque las blancas pueden buscar tratar de abrir la columna H y luego venir con la dama a esta columna y buscar dar mate. Así que todo esto es gracias a que nuestras piezas tienen que ubicarse en buenas casillas. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a continuar un poco más con la partida. Alfil de 8, ¿sí? Atacando el peón. Y tú hiciste caballo
5, ok, como buscando cambiar este peón por este peón. Ok, me parece bien. Y las negras hicieron rey de chompa. Esa jugada. Bueno, aquí me gusta mucho caballo G4 defendiendo al peón. Aquí tú hiciste caballo D7. Me gusta caballo G4 porque creo que si viene esta jugada, no sé si esta jugada F5 sea posible. O sea, quiero tratar de buscar contrajuego. Lo que pasa es que viene dama por torre jaque. Este rey no tiene dónde esconderse. Luego va a venir dama por peón jaque. O sea, el problema es que ya no hay contrajuego. No hay contrajuego debido a que nuestro rey también está indefenso. No, aquí ya sería una ilusión. Ok, aquí tú jugaste dama 7. Caballo retrocedió. Perdiste un peón. El caballo fase 4. Tienes un peón de menos, pero tu caballo está bien ubicado. H5. Caballo D6. No, nuevamente estás jugando sin planes. Pregúntate, de todas tus piezas, ¿cuál es la que está mal ubicada? La dama no está bien ubicada. Una mejor jugada pudo haber sido dama E1. Y esta torre, bueno, no sabemos si colocarla en C1 o pasivo, porque nunca vamos a tener la opción de pelear por la columna. Ya la cediste. Ok, estimado. El caso es que, bueno, continuó dama D6, rey G2, H2, dama C7. Estoy avanzando rápido porque ya esto es prácticamente como un final. Fíjate que aquí la dama se quitó de la columna A. La pregunta es, ¿se puede pelear por la columna? Parece que no, porque luego de los cambios, la dama negra invade en F3. Y es una situación un poco pasiva. Y tú hiciste dama D1, evitando dama F3. Vale. Torre A2. Fíjate que ahora torre activa, dama activa. Este alfil es mejor que el caballo, porque el caballo aquí, aunque vigila casillas, no es tan... No está... Son las casillas las ideales. Que esta jugada de las negras, dama C7, realmente me pareció incorrecto porque ahora tu dama, justamente, correctamente, se ubica en una mejor casilla. Dama B8. Ok. Bueno, aquí realmente me encanta es G4, tratar de, o sea, realizar G5 de una vez por todas, porque ese alfil me incomoda. G8, dama 7. Ah, está tratando de hacer torre A1 y cambiar. Necesito dar caballo de 6. Dama A3. Que no puedes jugar caballo de 8 porque al final vas a perder la torre. Dama de 1. Sí, ya esto es finales. Técnica de finales. Y aquí cualquiera posición, de hecho, aunque las negras tienen ventaja, es una posición un pelo delicada. Delicada. Atacas la dama. Tal. Y dama 2, ok, me agrada. H4, vaya. H4 no lo sé. H4 me gusta mucho. La idea ahora es realizar F5 o G5. Puede depender de la posición. Dama B8 atacando F4. Dama F3. Dama F3. Vale, me agrada, pero dama F4 me agrada más. Dama F3, alfil de 8. Uy, 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 esa jugada no sé por qué no me gusta. Quisiera realizar esta jugada para cambiar, pero bueno, siempre. No sé, no sabemos si el contrajuego dama G3 puede ser válido. No estoy seguro realmente. El caso es que, uy, te están volviendo a atacar este peón dos veces, así que parece ser que es forzado esta. Parece ser que es forzado esta jugada, pero luego el alfil viene H2, rey G1, dama G3. Uf, no sé, realmente se ve feo. Ok, caballo 5, vale. En alfil por, dama por. Estás invitando a un final. Siempre tienes que preguntarte si el final te favorece o no. Y yo creo que ninguno de los dos finales te favorece, porque si se captura de peón, creo que las negras pueden buscar y de igual forma el cambio de damas. No es algo realmente llamativo. O sea, luego del cambio de damas, el problema es que con el cambio de damas tienes un peón aislado en el final.
Y este peón, al ser débil, va a tener solamente que ser defendido por el rey. Eso es lo que ocurre, ¿no? Aquí estás en una posición de sus-one. Si mueves el rey, pierdes el peón. Así que aquí prácticamente sí estás perdido. Hiciste torre F1, pero el peón en C2 es más importante que el peón en F7, porque ahora las negras tienen un peón pasado. Luego de torre C1 y torre F2, bueno, aquí las negras ganaron. Pueden ganar de varias formas, ¿no? Haciendo jaque, luego capturando este peón, ya son dos peones pasados, etcétera. Bueno, estimado, prácticamente hice un análisis completo de toda tu partida, pero voy a hacer en otro video los consejos solamente en fase de apertura, ¿sí? Te he hablado del panorama de las deficiencias del juego, lo que debes evitar y bueno, del pensamiento activo-reactivo. Vale, estimado. Nos vemos entonces en el otro video donde te voy a dar los consejos de apertura que deberías de realizar. Nos vemos.